Bienvenidos a Detecta Info. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Milko Garcés, quien es cirujano oncólogo, especialista en cirugía oncológica de mama y partes blandas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. El día de hoy vamos a conversar sobre cáncer de mama en mujer joven. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en pacientes jóvenes? Bueno, lo más importante es que todos sepamos qué significa cáncer de mama en la mujer joven. El cáncer de mama en una mujer joven es menor de 40 años. Lamentablemente, los estudios de despistaje que se hacen justamente son en mujeres de 40 años para arriba. Pero hay una brecha en mujeres de entre 35 y 40 años que es bastante importante. Por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, solamente el 5% de todas las mujeres con cáncer de mama es menor de 40 años. Nosotros en el Perú tenemos el 13% de mujeres que tiene cáncer de mama es menor de 40 años. Justamente un porcentaje importante de estas mujeres son entre 35 y 40 años y es un grupo en el cual los seguros de salud o las campañas de despistaje no están abarcando pues la mamografía. Interesante, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para poder presentar esta enfermedad? Bueno, el cáncer de mama tiene varios factores de riesgo. Obviamente, el riesgo más importante es ser mujer. El hombre también puede tener cáncer de mama. Un hombre por cada 200 mujeres tiene cáncer de mama. La edad es el segundo factor más importante. Mientras mayor es la mujer, mayor riesgo tiene de desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo importantísimo son los antecedentes familiares. Hay el 5% del total del cáncer de la mama es un cáncer asociado a una falla genética, se llama cáncer hereditario. El 95% es esporádico, significa que no hay un conocimiento de que haya algún gen que esté en la familia que predisponga al cáncer de mama. Tenemos otros factores como el no haber tenido hijos o tener hijos en una edad tardía. Hay algunas lesiones premalignas que predisponen mayormente al cáncer. Hay mujeres que tienen mamas densas que también tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. El uso de tabaco y alcohol también predispone al uso de cáncer de mama y el no hacer ejercicio. Básicamente esos son los mayores factores de riesgo. ¿Existe en esta población pacientes que se someten a cirugías estéticas y son portadoras de prótesis? ¿Tienen algún riesgo aumentado o no tienen ningún riesgo el hecho de presentar o tener prótesis de mama? Esa es una buena pregunta. En algún momento se estuvieron utilizando unas prótesis que se llamaban prótesis rugosas, no lisas. Y se ha visto con el pasar de los años que esas prótesis aumentan un riesgo de desarrollar no un cáncer de mama típico, sino un cáncer que se llama linfoma anaplásico. Normalmente el linfoma anaplásico es un cáncer muy agresivo, pero cuando da en la mama debido a una prótesis, es un cáncer que es poco agresivo. Normalmente el tratamiento es sacar la prótesis, sacar la cápsula. En algunos casos hay que dar quimioterapia. En líneas generales, las prótesis mamarias no aumentan el riesgo de cáncer de mama, el típico carcinoma ductal o carcinoma infiltrante de la mama, ¿no? Ah, ok, muy interesante. Doctor, y en relación a los estudios diagnósticos, para este grupo poblacional, ¿existen algunos estudios especiales para poder diagnosticar el cáncer de mama? Sí, en algunos países ya se está utilizando la mamografía a partir de los 35 años. Cuando se han hecho estudios para definir que la mamografía se debe usar a partir de los 40 años, muchos de esos estudios se han hecho en mamografías analógicas o estudios antiguos. Hoy día contamos, en Detecta, por ejemplo, contamos con un mamógrafo 3D, que es un mamógrafo de última generación. Este mamógrafo puede identificar lesiones muy pequeñas y en casos en los que la mama es muy densa, porque las mujeres jóvenes tienen una mama más concentrada, más densa, antiguamente no se podía ver mucho los tumores porque la mama no permitía ver los tumores.
Hoy en día con una mamografía 3D podemos tener una mejor resolución, una mejor identificación de los tumores y por eso es que se puede utilizar a partir de los 35 años una mamografía en pacientes asintomáticas. Si nosotros como mastólogos a la consulta vemos a una paciente que nos impresiona que tuviera un tumor, aunque esta paciente tenga 20 años, se le puede realizar una mamografía sin ningún problema. No hay ninguna contraindicación en una mamografía en pacientes jóvenes. Existe la idea de que las pacientes son muy irradiadas cuando reciben una mamografía y eso es completamente falso, eso es un mito. Por ejemplo, 200 mamografías equivalen a una tomografía de tórax en cuestión de radiación, o sea, no hay ningún problema con respecto a la radiación. Eso es importante aclarar porque existe una creencia que en las pacientes jóvenes es imposible o no está indicado una mamografía. Y es totalmente falso. O sea, de ser necesario, se puede realizar una mamografía en una paciente joven y no le va a generar ninguna repercusión en su organismo. Exactamente. En las pacientes jóvenes, muchas veces tenemos que pedir una mamografía y una ecografía mamaria. La ecografía se puede pedir en cualquier momento a cualquier paciente. En las pacientes de alto riesgo, porque hay un grupo de pacientes de alto riesgo por antecedentes familiares, por ejemplo, se les hace un examen cada 6 meses. En un examen se le pide una mamografía a partir de los 30 años y en el otro examen a los 6 meses se le pide una resonancia magnética de la mama. Entonces, de tal manera que esta paciente está cubierta cada 6 meses. ¿Y por qué en estas pacientes de alto riesgo, en las que hay un antecedente familiar o en las que tenemos identificado algunos genes que predisponen al cáncer? Porque muchas veces el cáncer en la mujer joven es un cáncer muy agresivo, es un cáncer muy malo y lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo tempranamente. A veces, y esto se llama cáncer de intervalo, una mujer puede realizarse un examen y antes del año la mujer, después de haberse hecho este examen que haya salido completamente bien, completamente normal, la mujer se palpa un tumor en la mama. ¿Eso qué significa? Que debido a que es joven, debido a que es un tumor de rápido crecimiento, en el ínterin, dentro del año, el tumor creció tan rápidamente que la paciente termina palpándose antes de su próximo examen. Por eso en estas pacientes se debe hacer un examen cada 6 meses. Interesante, doctor. Muy importante la precisión que está mencionando. Doctor, otra pregunta. En relación a las pacientes jóvenes, sabemos que este grupo poblacional en algunos casos se diagnostica a una edad temprana y va a recibir probablemente un tratamiento con quimioterapia. Y la preocupación de este grupo poblacional es, ¿tengo que tener alguna recomendación por mi futura fertilidad? Es decir, una paciente joven que no ha tenido hijos y va a recibir quimioterapia. ¿Qué recomendaciones le daría a este grupo? Justamente la mujer joven con cáncer de mama generalmente tiene un cáncer muy agresivo. En estos cánceres muy agresivos se les tiene que dar quimioterapia. La quimioterapia para el cáncer de mama tiene una característica que produce muchas veces esterilidad. Entonces, mientras más cerca esté la mujer a los 40 años, la posibilidad de que quede estéril después de la quimioterapia por cáncer de mama es muy alta. Por lo tanto, cuando estas pacientes se diagnostican con cáncer de mama, lo que hacemos es la congelación de óvulos, de tal manera que podemos preservar en estas mujeres la fertilidad en un futuro. Hoy en día las mujeres tienen hijos con más edad. Antiguamente a los 20 años ya estaban teniendo hijos. Hoy en día las mujeres estudian, trabajan y muchas veces cerca de los 40 años todavía no han tenido su primer hijo, no han tenido ningún hijo. Y esa es la manera como se tiene que actuar. Interesante, doctor. También tenemos algunas preguntas de las redes sociales. Vamos con un video. Doctor Milko, tengo una consulta. ¿Por qué siento pesadez en mis mamas cuando me va a venir la menstruación? La pregunta va en relación a la pesadez de mama cuando está cerca la menstruación. Lo que pasa es que el ciclo menstrual tiene diferentes etapas y justo antes de la menstruación es una etapa en la cual las mamas se ponen más sensibles y muchas mujeres vienen en esa etapa del ciclo menstrual a la consulta diciendo que tienen dolor y que tienen molestias.
Uno de los casos más comunes en la consulta son las mujeres justamente que vienen por mastalgia o dolor mamario. Este dolor mamario se debe a diferentes factores. Uno es el factor hormonal, que las mamas siempre están más sensibles justo antes de la menstruación, y la otra es por el mal uso de un sostén. Hoy en día tenemos diferentes marcas de sostenes y cuando vemos la publicidad de los sostenes, muchas veces son mujeres pues, que tienen 20 años, que tienen una mama copa A, copa B, y no necesitan pues, de algo que las sostenga. A partir de los 35 años, la glándula mamaria va involucionando y va siendo reemplazada por grasa. Entonces la mama comienza a caer y se comienza a hacer un poco más péndula. Si la mujer no usa un sostén adecuado, cuando esta mujer tiene 35 años y muchas veces tienen hijos chiquitos y están en actividad, están trabajando, tienen que manejar, cocinar, hacer cosas del hogar, del trabajo, y no usa un sostén adecuado, las mamas comienzan a balancearse y a moverse. Y justamente es esta la etapa en donde más dolor de mama encontramos, ¿no? Interesante. Entonces existen factores que se asocian a la menstruación que pueden generar cambios en la sensación de dolor, nostalgia o pesadez de la mama, ¿no? Exacto. No solamente cambios hormonales, sino cambios a nivel ya por la edad, en donde comienza a haber una mastopatía fibroquística y las mamas se caen un poco, se vuelven más tóxicas, es la palabra, y más péndulas, entonces se mueven más. Vimos mucho esto durante la pandemia, en donde las mujeres venían mucho a la consulta porque estaban haciendo lo que se llama home office, o sea, trabajando desde su casa. Muchas no tenían ayuda externa, tenían que hacerse cargo de los hijos y no tenían la necesidad de cambiarse y vestirse y estaban pues en la computadora, probablemente en pijama, sin sostén, con los chicos, haciendo el quehacer de la casa y muchas venían pues con dolor de mama porque no estaban utilizando un sostén adecuado. Interesante, doctor. Y en relación a los anticonceptivos orales, ¿tomar un anticonceptivo oral por largo tiempo predispone a que la mama pueda tener alguna molestia, dolor, pesadez o aumenta el riesgo de alguna lesión en la mama? Los anticonceptivos orales son importantes, han ido cambiando con el pasar de los años y algunos pueden producir un poco de mayor sensibilidad en la mama. Se les ha atribuido muchas cosas, hay muchos mitos con respecto a los anticonceptivos orales, que son responsables de que te crezcan tumores, etcétera, pero todo eso es falso. Hay mujeres que tienen una predisposición a tener tumores benignos de la mama, como son los fibroadenomas. 10% de la población puede tener fibroadenomas. Y si tomas anticonceptivos orales, puede ser que estos aumenten de tamaño discretamente, pero no son responsables los anticonceptivos de que esto ocurra, de que te nazcan nuevos fibroadenomas. Tampoco se ha asociado directamente la presencia del cáncer de mama. Igual, cada 3 o 4 años es importante que la mujer que está tomando anticonceptivos orales deje de tomarlos por 1 o 2 meses y vuelva a tomarlos nuevamente, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta del público. Vamos con la pantalla. Nos pregunta Giniar París. Tengo una bolita en la mama derecha. Me dijeron que no era nada, solo un quiste que se deshace. No se deshizo. Ahora me salieron en la mama izquierda. Los quistes mamarios son bolitas de agua. Los quistes simples son bolitas que tienen líquido que es poco denso. Cuando nosotros hablamos de quistes, hay diferentes tipos de quistes. Por ejemplo, los que tienen contenido denso serían como si tuviéramos gelatina caliente, ¿no? La gelatina caliente es muy acuosa, pero conforme se va enfriando se pone un poco más espesa y más espesa. Cuando un quiste tiene un contenido muy denso, significa que tiene mucha proteína y a veces con una ecografía se nos podría pasar que tuviera un componente sólido. Es normal que los quistes puedan crecer en una mama, en la otra, de ahí desaparecer. Lo más importante es tener una buena evaluación,
Clínicamente yo puedo sospechar que una mujer tiene un bulto y puedo decir tiene un quiste, una bola de agua que no es mala. Sin embargo, siempre se tiene que corroborar con imágenes. Si es de 35 años para arriba, con mamografía y ecografía. Si es menor, con una ecografía mamaria. Interesante. Tenemos una última pregunta del público. Vamos con la pantalla. Roxy nos pregunta, me está saliendo pus de un seno y me pincha el peso. Tengo miedo, solo tengo 24 años. Bueno, eso es en relación a la pus por el pezón. Ok. Cuando hablamos de pus, estamos hablando de una probable infección. Esto se llama una mastitis. Hay dos tipos de mastitis, básicamente. La mastitis aguda y la mastitis crónica. Cuando hablamos de la mastitis aguda, generalmente está asociada a una gestación, a un periodo de lactancia, en donde pueden entrar bacterias a través del pezón. Son gérmenes comunes, generalmente estafilococo, estreptococo, entran por el pezón y hay una colección de pus. Esa mastitis es muy fácil de tratar y muchas veces con 5 días de tratamiento antibiótico esto pasa. Cuando una mastitis dura más de 10 días, significa que es una mastitis crónica. Las mastitis crónicas pueden ser por diferentes causas. Dentro de otras cosas, la tuberculosis, puede haber mastitis crónica autoinmune. Por ejemplo, acabamos de ver una paciente que tiene artritis reumatoide y tiene una mastitis crónica que ha sido tratada por diferentes métodos y sin ningún beneficio para la paciente. Y es algo que en la consulta vemos con cierta frecuencia, ¿no? Y existen algunas mastitis idiopáticas que no encontramos una causa aparente por la cual ha ocurrido, pero son mastitis que no ceden con el tratamiento antibiótico, muchas veces reciben tratamiento con corticoides y son muy difíciles de tratar. Muy bien, doctor. Y para concluir, ¿nos podría comentar algún caso o algún testimonio de alguna paciente en particular joven que usted haya tratado con cáncer de Sí, mama? yo hace algunos años traté una paciente de 23 años. Ella vino a la consulta porque tenía un tumorcito en una ecografía, la cual decía que era un fibroadenoma. Y lo último que uno se puede imaginar en una mujer de 23 años con un bultito, con una ecografía que dice que es un fibroadenoma, es que sea un cáncer de mama. Terminó siendo un cáncer de mama, era el primer caso de cáncer en su familia, o sea, no era un cáncer genético, no era un cáncer hereditario, y la paciente terminó recibiendo quimioterapia por mucho tiempo, y lo que quería contarles es que esta paciente era tablista, corría tabla, y los días que recibía quimioterapia, y eso fue un caso que me llamó la atención, después de la quimioterapia se iba a correr tabla y era su terapia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos la energía de las pacientes, sobre todo las pacientes jóvenes, las pacientes que tienen muchas ganas de vivir, es impresionante todo lo que se puede lograr, ¿no? La paciente está muy bien, han pasado como 20 años de esto y ha sido pues un caso de éxito. Normalmente estas pacientes que tienen un cáncer de mama tan tempranamente no les va bien, ha tenido hijos, ha hecho su familia, vive tranquila, feliz en Australia ahora y me parece que es un ejemplo de vida, ¿no? Interesante caso, doctor. Para nuestras televidentes, para las personas que nos siguen, ¿en dónde lo pueden ubicar a usted, doctor? ¿En qué lugar Ah, pueden tener una consulta con usted? yo estoy en Clínica Detecta, estoy martes, miércoles y jueves en las mañanas. Pueden llamar al call center y preguntar por mí. Soy el doctor Milko Garcés. Soy cirujano de mamas, de piel y tumores de partes blandas. Y encantado estaré de poder atenderlos ahí todos estos días. Muchas gracias, doctor. Muy amable por la Encantado. entrevista el día de hoy. Bienvenidos a Detecta Info. Continuando con el bloque de salud, tenemos como médico invitado al doctor Lewy Ramos.
El doctor Lewis es especialista en cirugía oncológica y mastología. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto de tenerlo en el programa. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí estar acá y conversar algunos aspectos en relación al cáncer de mama. A propósito de Octubre Rosa, vamos a conversar el día de hoy sobre el tratamiento de cáncer de mama. Claro. Doctor, ¿cuáles son los procedimientos que se deben realizar toda persona diagnosticada de cáncer de mama? Bueno, una vez que hemos establecido el diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que saber en qué estadio se encuentra. Es decir, está en estadio inicial, en estadio intermedio o en estadio enfermedad, estadio avanzado de enfermedad. Para eso necesitamos contar con el estudio de tomografías, de esto, resonancia magnética. Cada paciente se evalúa de manera integral y completa. Y además necesitamos contar con los estudios de inmunohistoquímica para determinar qué tan agresiva es la enfermedad. De acuerdo a ello, nosotros decimos, esta paciente se encuentra en estadio clínico 1, su cáncer no es tan agresivo y por lo tanto podemos empezar el tratamiento con cirugía. Muy interesante, doctor. Doctor, desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué diferencia hay entre una cirugía conservadora de mama y una mastectomía? En la cirugía conservadora nosotros extirpamos básicamente el tumor rodeado de tejido sano alrededor y exploramos la región axilar. Pero en la mastectomía nosotros hacemos la extirpación completa de la glándula mamaria. Interesante, doctor. ¿Y en qué situaciones usted indicaría una mastectomía a una paciente con diagnóstico de cáncer de mama? Básicamente cuando se trata de una enfermedad multifocal, es decir, existen varios foquitos de cáncer en la misma mama y estos foquitos están alejados. Cuando se trata de un cáncer in situ, es decir, un cáncer inicial, pero extenso, difuso. Básicamente esas son las indicaciones. O después de recibir el tratamiento con quimioterapia, la enfermedad ha logrado reducir, sin embargo, por decisión médica, por los exámenes que tenemos o por decisión de la paciente, se realiza todavía mastectomía radical o mastectomía total. Interesante, doctor. Doctor, otra pregunta. Hay algunas pacientes que se les recomienda quimioterapia antes y otros pacientes que se les recomienda la quimioterapia después. En ese sentido, ¿en qué consistiría la quimioterapia en el cáncer de mama y en qué casos usted recomendaría que se hagan este tratamiento antes o después de la cirugía? Claro, indicar quimioterapia antes de la cirugía se denomina quimioterapia neoadyuvante. Indicar quimioterapia después de la cirugía se llama quimioterapia adyuvante. ¿En qué circunstancias indicamos quimioterapia neoadyuvante? Es decir, antes de la cirugía, cuando se encuentra un estadio avanzado de enfermedad o cuando por inmunohistoquímica la biología del tumor es agresiva. En estas condiciones nosotros empezamos el tratamiento con quimioterapia, logramos disminuir el tamaño tumoral y luego de eso podemos ofrecerle un tratamiento, incluso un tratamiento más pequeño, un tratamiento conservador. Entonces, existe un grupo de pacientes que previa evaluación se va a decidir si inicia tratamiento previo a la cirugía o después de la cirugía. Desde luego, justamente hablábamos de eso, ¿no? Hacer un estadiaje completo de la enfermedad y determinar qué tan agresiva es. Interesante, doctor. Bueno, también tenemos preguntas del público. Vamos con la pantalla para ver las preguntas del público. La primera pregunta es de Tita. Nos dice, tengo cáncer y estoy tomando tratamiento. Me dicen que son quimios en tabletas. Me dan náuseas y vómitos. ¿Se me va a caer el pelo para cortarlo antes? Esta es una pregunta bastante interesante en relación a la caída del pelo con las quimioterapias. ¿Qué nos podría comentar, doctor? Sí, es posible que se caiga el cabello, esto en el transcurso del tratamiento con el medicamento que se le ha indicado. Si ya presenta náuseas y vómitos, debería tener una evaluación por el médico para ver cómo mejorar y poder continuar con el tratamiento. Interesante, doctor. Tenemos otra pregunta de Ara. Ara nos pregunta, me detectaron cáncer de mama
y me acaba de enterar que tengo 6 semanas de embarazo. O sea, se acaba de enterar que tiene 6 semanas de embarazo. ¿Corre riesgo a que sea hereditario o malformaciones y me someto a tratamiento? Bueno, cáncer genético hereditario es distinto, es otra cosa. Esto significa que en la familia probablemente hayan antecedentes de cáncer de mama o ovario u otras enfermedades relacionadas. Eso es un asunto aparte. Lo que esta paciente tiene es un cáncer recientemente diagnosticado y que está cursando con una gestación en inicio. Bueno, ella sí requiere la evaluación multidisciplinaria en la que participe el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el médico gineco obstetra para determinar el mejor tratamiento a seguir en beneficio suyo y obviamente del bebé o la bebé. Si se llegara a indicar quimioterapia, doctor, en las pacientes gestantes, ¿existe alguna recomendación para ellas en algún periodo de la gestación? ¿Es menos nocivo el tratamiento con quimio o se puede dar en cualquier momento de la gestación? Desde luego hay que tener el cuidado del caso, ¿no? En las primeras semanas de gestación, quimioterapia tiene efectos completamente indeseables. Conforme va avanzando la gestación, estos efectos son menores. En todo caso, de indicar sería en el último trimestre de la gestación. Ok, doctor. Entonces, a estas pacientes lo mejor sería, si es que reciben quimio, en el último trimestre de su gestación. Hay que evaluar bien eso, el estadio clínico de la enfermedad y la etapa de la gestación para tomar la mejor decisión. Interesante, doctor. Doctor, ¿podría comentarnos alguna paciente que haya tenido en tratamiento de cáncer de mama, alguna paciente que recuerde algún hecho anecdótico en el tratamiento que usted ha brindado a pacientes con cáncer de mama? Bueno, en el día a día encontramos muchas pacientes que nos hacen llegar sus experiencias, ¿no? Hace un día acabo de ver una paciente que habíamos operado hace mucho tiempo y no veía probablemente varios años, hasta no la había reconocido, pero sí, me comentaba que ella estaba libre de enfermedad, estaba con muchos años ya fuera de enfermedad, en controles solamente y que, bueno, ella nos manifestaba que habiéndolo detectado temprano, pues se había curado. El mensaje es, la detección precoz nos ayuda a lograr el tratamiento efectivo del cáncer. Interesante, doctor. Y recordarles que la palpación no es suficiente. Como está mencionando el doctor Lewis, con un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz, el pronóstico de las pacientes es muy bueno. Ha sido un placer, doctor, tenerlo el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima edición de Detecta Info. Muchas gracias a ustedes por la invitación.